bendice vida para que no nos empiece a la sepultura. Cantar a Jehová nosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad, porque en un momento será su vida, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me amaste como monte nuevo, escondiste tu rostro y fui tu vara. A ti, oh Jehová, clamaré, y a tu nombre juraré. ¿Qué provecho hay mi muerte cuando sienta la basura? Que ahora el turno anunciará la verdad. Oye, oh Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi camino de valle, desataste mi servicio y me enseñaste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Hermanos, es muy importante, súper importante que leamos la palabra en voz alta. Es súper importante, es aclamar la verdad de Dios. ¿Qué es el Señor Jesucristo? Es la verdad y la vida. La Biblia, la palabra del Señor, que habla del Señor, bueno, habla de nuestro Señor Jesucristo, del plan divino de salvación desde el inicio hasta el fin. Cuando nosotros leemos la palabra en voz alta, clamamos, estamos clamando su nombre, estamos clamando su verdad, estamos clamando a la vida, estamos clamando sus dichos, estamos clamando su palabra. Es súper importante que cuando se les pide que lo hagamos todos al unísono, que lo hagamos en voz alta, con respeto, de pie, lo hagamos, hermanos. Porque es el respeto que nosotros le guardamos a nuestro Señor. Entonces, yo les invito a que lo hagan todos y que lo hagan con el amor y el respeto que el Señor se merece. Que lo hagamos de forma respetuosa y amorosa hacia el Señor. Es una invitación, hermanos, para que le den respeto al Señor. Vamos a orar para que estemos puestos de pie. Señor, gracias te damos, Padre, por este día que nos das. Venimos a ti, Señor, a tu servicio, a exaltar tu nombre, a alabar tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, que tú nos tienes aquí, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que somos, a pesar de todo. Tú eres Dios, tú eres el Señor y tú nunca eres Señor. Tú eres fiel a nosotros y te agradecemos, Padre Santo. Te pedimos perdón de nuestros pecados, limpies nuestras mentes, nuestros corazones, quites toda preocupación de nosotros y nos ayudes a concentrarnos en ti, Señor. Te pedimos que todo lo que se hable, que todo lo que se diga aquí al frente, Señor, sea para exaltar tu nombre, para darte gloria, la gloria que tú mereces, Señor, para edificación nuestra, para tu gloria. Te pedimos por los hermanos que no han llegado, que han de venir, que reciban sus pasos, y los hermanos que no se encuentran aquí, que no van a venir, Señor, ministrale, Señor, y arde en sus corazones, Señor, para que no olviden seguir congregando, Señor, olviden seguir buscando, Señor. Gracias te damos en el nombre de Dios, Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Como siempre, recordándoles que en la pared de aquel lado ponen en este mes quiénes son los cumpleaños, lo ponen por día. Y si podemos ir llegando o al final del servicio, podemos ir a ver quiénes cumplen años esta semana o quiénes cumplieron años esta semana y podemos irles a dar un abrazo, una felicitación fraternal, orar por ellos, dando gracias al Señor por sus vidas. Pues es la invitación del día de hoy, ¿no? También que podamos ver el cartelón y felicitar a nuestros hermanos. ¿Okay? De igual forma, de aquel lado, como siempre, están los lugares dedicados para las ofrendas. Hay ofrenda en especie, ahí está el botecito verde para la ofrenda en especie, y están las cajitas para la ofrenda económica. De la misma forma, quien tenga la inquietud de hacerlo a través de la cuenta bancaria, pues se puede dirigir a nuestro hermano Javier, a nuestra hermana Nora, a nuestro hermano Humberto o a
Eric para que les den el número de la cuenta y puedan hacer su transferencia adecuada, o quien quiera hacerlo allá directamente y sabiendo que pues hay diferentes rubros, ¿no? Que es la ofrenda normal, la ofrenda de construcción y la ofrenda de misiones. Ok, aparte, bueno, esto es aparte de ¿cómo se llama? De la prueba de fe, ¿no? Que hicimos en noviembre, ¿no? De la promesa de fe, exactamente, que hicimos en noviembre. Entonces, pues eso es independiente, ¿no? Y pidiendo al Señor exactamente eso, que nos siga para seguir poder. César, puedes hablar con las ofrendas, por favor. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque, Señor, tú nos das un nuevo día de vida, Señor. Porque, Padre, todo lo que recibimos en tu mano, Señor, y reconocemos, Señor, que somos grandemente bendecidos, Señor. Más, Señor, cuando comparamos nuestro modo de vida con el de otros países que están en situaciones muy críticas, Padre. Señor, te damos gracias y reconocemos, Padre, también que pues tenemos que ofrendar, tenemos que ser agradecidos contigo, Señor. Y te pedimos, Señor, que lo que demos, Padre, las ofrendas que se estén dando, Señor, estén dadas con amor, con gratitud, Señor. Dar de gozo, Señor, para que sean multiplicadas, Señor, tu bendición en nuestras vidas, Señor. Te pedimos porque aquellos que están administrando este dinero lo puedan administrar de tal manera, Señor, que se saquen el mejor provecho posible para las misiones, Señor, para las necesidades de la misma iglesia. Y Padre bendito, te pido, Señor, por aquellos que también, Señor, no tienen ingresos, Padre, que tú les bendigas, multipliques y sustentes, Señor. Bendícenos, Señor, bendice estas ofrendas, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tus trabajos. Gracias por tus hermanos que tienen trabajo. Muy bien, de la misma forma, Señor, perdón, hermanos, vamos a pasar a la parte de misiones. ¿Hay algún aviso, hermano? ¿Hay avisos? La próxima semana hay estudio de misiones. ¿Quieres pasar a la semana? Gracias. Y de una vez, si puedes orar por las misiones, hermano. Vamos a orar, hermanos, buenos días. Bueno, antes, ayer leíamos en una reunión que tuvimos San Juan 17:20, donde dice nuestro Señor Jesucristo, dice: Padre, no solamente te pido por estos, o sea, por los apóstoles, sino también por los que han de creer a través de ellos. Y hasta a nosotros llegó el Evangelio, gracias a Dios, en un momento que el Señor Cristo nos llamó. Y así nosotros podemos compartir con otros la palabra, porque somos instrumentos, así como estos hombres fueron instrumentos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, así somos también esos instrumentos para llevar el Evangelio de la paz a través de Jesucristo. Y bueno, el próximo domingo a las 9 de la mañana, hermanos, también para seguir discipulándose en el estudio de misiones, para también profundizarnos bien también de a quién apoyamos, como ahí está. Oramos por ellos, los apoyamos, pero también por las necesidades que hay en otros lugares, como comentaba ahorita mi hermano, lugares muy lejos donde la palabra, gracias a Dios, está llegando, y si no, el Señor también está hablando a sus vidas, aún hasta por sueños, hermanos, de esa gente que dice uno hasta dónde Señor puede llegar tu palabra, pues hasta lo último de la tierra va a llegar. Vamos a dar gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, queremos adorarte, Padre, humillarnos ante tu presencia, Padre, reconocer tu grandeza, Padre, tu poder, tu sabiduría, Señor, porque tú con tu poder, Señor, hiciste los cielos y la tierra, Padre, y con tu sabiduría e inteligencia lo ordenaste todo, Señor. Y no solamente lo creaste, Señor, sino también tú eres sustentador, Señor, tú eres gobernador, tú tienes la autoridad y el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Y gracias, Padre, porque podemos orar por las misiones, Señor, el deseo tuyo, Padre, de que la gente, Señor, llegue al conocimiento de tu palabra, llegue al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque eres tú, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, el que habla a la gente, el que le convence que es pecador y que necesita a Jesucristo en su vida, Señor.
tú eres, nosotros solamente instrumentos tuyos somos, Señor. Gracias por la bendición que nos das de ser partícipes, Señor, de la gran comisión, Señor, llevando tu palabra a la gente que aún no te conoce, aún, Señor, en nuestro vecindario, con nuestros familiares, amigos, Señor, en la escuela, en la oficina, en el trabajo. Padre, hay gente que aún no ha escuchado de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a nosotros, Padre, con el ejemplo, poder manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas a esa gente, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a ponernos en pie, por favor, y nuestra Biblia vamos buscando en 2 de Corintios, vamos buscando el pasaje 9, del capítulo 9, del versículo 1 al 15. Segunda de Corintios 9, del 1 al 15. Segunda de Corintios 9, del 1 al 15. Segunda de Corintios 9, del 1 al 15. ¿Ya todos? Nos ponemos de pie todos, por favor, y leemos al unísono. Y dice así: cuanto a la administración a los santos, es lo demás que Dios explica, pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo mismo tengo experiencia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro tiempo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que estéis preparados. No sea que vienen conmigo algunos macedonios y os halláis desprevenidos, nos avergonzaremos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también será escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente será. Cada uno de ellos como puso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y adora a Él. Y poderoso es Dios para hacer que abunde con vosotros por la gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todos siempre, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan que come, proveerá y multiplicará vuestra semilla, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda la verdad, la cual produce con medio de nosotros a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente es útil lo que ha demostrado, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis a la Evangelio de Cristo y por la libertad y para todos. Asimismo, en oración de ellos por vosotros, a quienes aman la causa de la soberanía, gracias a Dios por vosotros. Gracias a Dios por su don divino. Muy bien, así nos quedamos de pie, hermanos, para adorar al Señor. Preparen sus corazones. Si tienen en lo que le damos un minuto al grupo de alabanza que suba, pueden saludar a su hermano de al lado, de la izquierda, de la derecha, sonreírle, decirle te quiero. Dios te bendiga.
hermanos? Buenos días. Buenos días. ¿Gozosos? ¿Sí? ¿Listos para alabar al Señor? ¿Tienen frío? Algunos sí, algunos no. Entonces, esperamos nuestro corazón para entregarle este tiempo al Señor como Él es digno y Él merece. Pues que le demos a Él la gloria y honra de vida. Y recordemos que la adoración en común es muy importante. No cantamos solos, cantamos en forma de congregación. Entonces, reflejemos ese espíritu de unidad. Vamos a cantar cantos que nos recuerdan la fidelidad, el poder y la grandeza de Dios a través de su obra y su persona, tanto Él como Padre, a nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Vamos a alabar al Señor esta mañana con este himno. Grande es tu fidelidad. Qué hermoso recordar que Dios es fiel y seguimos con esa misma idea, alabar su fidelidad. Tu fidelidad.
el Dios que adoramos. ¿Quién es ese Dios que adoramos? Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente. Él se presentó con muchos de sus nombres, atributos, cuando le preguntaban, ¿y quién es el que habla? ¿Verdad? Como por ejemplo, cuando Moisés le dijo, ¿a quién voy a representar o a quién voy a decir delante de Faraón? Y yo soy, ¿verdad? Entonces, el Dios que adoramos es todopoderoso, es soberano, glorioso. Vamos a alabar al Señor y decirle al Señor que lo amamos, que le agradecemos por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace.
nuestro corazón ante Él. Gloria al Señor. Él es el Dios que adoramos. Glorioso, redentor. Y Él es todopoderoso. Y vamos a alabar al Señor. Este canto, yo creo que lo saben hasta dormidos, lo podemos cantar, yo creo, ¿verdad? Cantemos al Señor. Él es todopoderoso. Iglesia, alaba al Señor porque Él es todopoderoso. Él es grande para ti. Cristo. Mi corazón viene a adoración. Jesús, fuerte. Mi motivo para mí. Jesús, mi Señor. Tu única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres mi Señor. Y por te alabaré. Eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Única canción de mi adoración es tu mujer. Único motivo para vivir eres tu Señor. Tu única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Tu único amor eres tu Señor. Y por te alabaré. Eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Vamos a subir. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Gracias al Señor. Nos ha dado esa fuerza para cantar, para decirle que Él es hermoso. No tenemos que buscar nada más. Tenemos que buscar ninguna otra razón más que Él. Jesucristo es suficiente. Él se basta a sí mismo, porque Él es autónomo, es soberano y Él es digno de alabanza. Vamos a cantar Jesucristo basta.
Canta la iglesia, Señor.
Todopoderoso, Señor creador de todo lo que hay, cielo y de la tierra, en tu poder, en tu justicia, en tu santidad, podemos conocerte a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Podemos conocerte a través de tu palabra, podemos entenderte, pensarte, te podemos sentir, te podemos ver en la creación, te podemos ver en tantas cosas y te podemos conocer a través de lo que tú has expresado por medio de las cosas hechas, como dice tu palabra, pero también en el Espíritu que nos has dado. Tú nos permites saber que somos guiados por el Espíritu tuyo cuando somos nacidos de nuevo en Cristo, Señor. Gracias por esa bendición que tú nos das. Te rogamos que tú tomes control en este tiempo, Señor, ahora que vamos a entrar a la palabra también, que nuestra atención, nuestros pensamientos estén en ti, Señor. Que nuestra mente descanse en ti, pero que nuestros sentidos también tengan una atención intencional, Señor, que podamos ver lo que tú ves, que nos dejaste en la palabra, y que seas quien observe nuestros corazones, quien analices nuestro ser y nuestros pensamientos. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a sentarnos, gracias a Dios. Si hay niños, pasan a sus clases, por favor. ¿Cuál frío, verdad, hermanos? Ya no hace frío. Después de estar alabando al Señor. Pero yo siento mucho calor. Gracias a Dios que nos permite alabar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios de segundas oportunidades? Lo vemos con los corintios, ¿no? Dios es un Dios de segundas oportunidades y Dios manifestó en esta segunda carta a los corintios algo muy fuerte, que es la gracia y la oportunidad de dar con alegría. ¿Y saben? El dar con alegría y el no fallarle a Dios representa un reto muy importante. Hace 15 días que prediqué sobre Corintios 8, vamos a seguir con este tema. Curiosamente, Pablo dedica 2 capítulos completos a este asunto de las ofrendas, pero el ejemplo de los macedonios, de las iglesias de ese tiempo de Asia Menor y de preparar el corazón. Y quiero, antes de empezar, externar algo que creo que es muy importante y muy apropiado. Yo dije que en el pasado, como pastor, y en el pasado cuando estábamos aprendiendo este oficio de ser pastor, había cuestiones cuando le habíamos fallado a Dios. Y es cierto, yo creo que muchas veces yo le he fallado a Dios. Y tengo que, si lo que dije, a alguien le llamó la atención y ya está pensando, pues el pastor es pecador, pues yo cómo no voy a fallar. No, yo quiero pedir perdón porque no hay ninguna de las maneras de decir que he fallado a Dios. Quiero tomar las cosas a la ligera. En cuanto a la ofrenda, tenemos que aprender a ofrendar. Yo creo que si uno le contara a la iglesia todas las experiencias de aprendizaje que ha tenido cuando aún no había aprendido a depender de la gracia de Dios en la ofrenda, por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo le tomó a usted a cada quien aprender que todo lo que usted tiene es de Dios. Aunque a mí no me tocó, siendo tan pequeño de parvulito, llegar a la iglesia y aprender a dar ofrenda, porque yo ya conocí a Cristo siendo adolescente. Y aprendí a veces a partir de decisiones difíciles. Tenía la intención de agradar a Dios, pero muchas veces me encontraba chocando con mis propios deseos. Y a veces decía, Dios te voy a guardar algo, y le fallaba a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablaba hace 15 días de eso, que cuando uno promete algo, en la promesa de fe o en algo, hay que cumplirlo, hermanos. Hay que cumplirlo, hay que tener cuidado, porque es importante no tomar a la ligera las promesas que debe hacer, ni en dinero, ni en tiempo,
tenían vida. Señor, te voy a dedicar mi vida. Señor, te voy a dedicar más tiempo. Te voy a dedicar este dinero. Y yo creo que, habiendo dado esta explicación, estas disculpas, y confesar si alguien fue ofensivo con ese ejemplo, pero ha sido parte de que a veces uno busca ciertos métodos, tengo que decirlo así, porque fue mi experiencia hace años, de querer ayudarle a Dios, ¿verdad? Señor, yo te quiero ayudar para que me des una casa. Señor, yo te quiero ayudar para que me des un coche. Señor, yo te quiero ayudar para que mejore mi salud. Así no funciona la mecánica de Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios lo que necesita es que nos entreguemos a Él. Y este es el caso. Me identifico con los corintios, me identifico con los macedonios, me identifico con ellos. Por eso pido perdón si a la iglesia le ha ofendido estos ejemplos que he dado en mi propia vida. No vine a hablar de mí, voy a hablar de la palabra, pero quería aclararlo y quería pedir perdón por si a alguien esto le fuera incómodo o de tropiezo. Hemos orado para comenzar esta parte y como recordamos, haciendo una pequeña remembranza ahí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, había una intención de ofrendar de parte de los corintios. Y dice Pablo, no quiero que pierdan esa intención de ofrendar. No vamos a ver en 1 Corintios 8, solo estoy haciendo una plática, ¿verdad? Hoy nos toca del 9, del 1 al 15. Pero ahí empezó todo esto. ¿Por qué? Porque les dijo, sigan el ejemplo de los de Macedonia. ¿Por qué? Porque ellos ya están listos, son bien pobres y en su pobreza se han enriquecido y han levantado la mano. Y ustedes que dijeron, y ahí me pongo yo, que dijeron hace un año, nosotros tenemos ganas de hacer esto, dice Pablo, seguramente todavía mantienen ese deseo, pero no lo han hecho. En nuestro México eso se llama de otra manera, ¿verdad? Decir y no hacer se llama de otra manera. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a los seres humanos. Decimos a Dios, Dios, ahora sí te voy a cumplir. Este año sí me apunto, este año sí le entro. Pero les dice Pablo a los de Corinto, miren, ellos, los de Macedonia, se dispusieron rápido. Y había, como explicó mi hermano Javier hace 8 días, había un grupo de hermanos, incluido Tito, tal vez como líder, y dice que él y ellos, yo creo que era un equipo de recolección, porque había que viajar a las iglesias de esa zona para juntar esta ofrenda. El objetivo de la ofrenda no era Pablo, el objetivo de la ofrenda no eran los apóstoles, el objetivo de la ofrenda eran los creyentes que estaban pasando dificultades en Jerusalén. Pues Pablo no está pidiendo para sí mismo, no está pidiendo para ninguno de sus colaboradores, está recordándoles esa necesidad que hay de pobreza en las iglesias de Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, que básicamente era la iglesia madre donde se originó todo en el tiempo de Pentecostés. Entonces el apóstol Pablo hace un recordatorio. Entonces el tema central de 2 de Corintios 9, del 1 al 15, tiene que ver que de la gracia de dar con alegría. Es muy importante reconocer la gracia de Dios, que significa dar con alegría. Y en los primeros 5 versículos, vamos a tocar el primer punto. Hay muchos puntos hoy, por lo menos 5 puntos. Es la preparación para la ofrenda, versículos 1 al 5. Ahorita no vamos a entrar en el detalle, solo estoy dando el panorama general. En este contexto, Pablo le explica a los corintios que cumplir sus promesas para ayudar a los hermanos necesitados es algo valioso. Por eso, el principio que aquí Pablo nos comunica es: la generosidad requiere planificación y disposición previa. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 9, del 1 al 5. Cuando la administración para los santos es por demás que ellos escriban, pues conozco vuestra buena voluntad. O sea, había una buena disposición, había una buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, no era un mal ejemplo que estaban dando los de Corinto, pero no había habido la oportunidad. Dice, pero he enviado, versículo 3, he enviado a los hermanos para que
nuestro gloriarnos de vosotros. O sea, Pablo estaba contento y orgulloso de los corintios, pero dice, nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. O sea, prepárense, hermanos, prepárense, les dice Pablo a los corintios. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, versículo 4, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes o vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y prepararse primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Es que ya llegaron los hermanos que vio Pablo. A ver, vamos a juntar la ofrenda. Si traen, ¿verdad? Si traen. Si no, que sea pues una transferencia. Ahorita le pedimos a alguien que ponga el número de cuenta. No. Pablo les está diciendo, prepárense. La generosidad requiere planificación y disposición previa. Cuando uno realmente quiere ayudar a alguien, no debe de ser algo improvisado, no debe ser algo visceral, algo que reaccioné y movió mi corazón la necesidad de tal o cual hermano, tal o cual iglesia, sino debe de ser fruto de compromiso y fidelidad. Eso es a grandes rasgos lo que dice los versículos 1 a 5. Ahorita vamos a hablar a detalle de algunos verbos, algunas palabras en estas secciones. Hay un segundo principio, el principio de la siembra y la cosecha, en versículos 6 y 7. Versículos que yo creo que todas las iglesias cristianas que yo conozco conocen de memoria. ¿No? ¿No es así? Por eso digo, ¿el que qué? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno que dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dos versículos que nos recuerdan este principio de lo que sembramos, cosechamos. Y esto no solamente es en cuanto a las finanzas, también en lo espiritual, también en cuanto al tiempo, también en nuestra persona. Lo que metemos a nuestra mente, eso lo saca nuestra boca, ¿no? ¿No lo dijo el Señor Jesús? No te preocupes de lo que comes o lo que bebes, preocúpate de lo que sale de la boca, porque lo que le metes a tu cabeza, esa información a través de los ojos, de los oídos, de las intenciones del interior, es lo que va a sacar también. Yo creo que tenemos muchos ejemplos en la Biblia de esto. El principio de la siembra y la cosecha. Lo que tú das es lo que tú vas a recibir. Si tú das amor, vas a cosechar amor. Si tú das juicio y rechazo, a la larga vas a recibir juicio y rechazo. Si das misericordia, vas a recibir misericordia. Lo que siembras cosechas. Aquí en México hay un dicho, ¿verdad? Que tiene que ver con las tormentas y las tempestades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Qué dice ese dicho? Siembra tormentas y cosecharás tempestades, ¿verdad? Entonces son maneras a veces en las que nos comportamos y no están muy lejos de este principio. El principio de estos versículos es que la medida de nuestra siembra determina la abundancia de nuestra cosecha espiritual. Muchas veces queremos sembrar mucho en dinero, pero queremos cosechar dinero. Y Pablo en este capítulo nos habla de que sí hay bendición, pero la primera bendición tiene que ser espiritual. Si yo tengo las intenciones incorrectas, no voy a dar mi diezmo, voy a dar el 11, el 12, el 15, porque yo quiero tener más dinero. La avaricia no debe de ser una motivación. Entonces, dar con alegría y dar con confianza en Dios y con un conocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace, abre puerta a las bendiciones. Abre puerta a las bendiciones. El tercer punto, la suficiencia de Dios para el generoso. Yo les pregunto, hace 2 semanas hablábamos de la generosidad.
¿Qué es la generosidad? A ver si se acuerdan de mi definición. No les voy a pedir que se acuerden de la palabra en griego, porque ni yo la puedo pronunciar bien. Pero ¿cuál es la definición de generosidad? Y les animo a tomar notas, porque ya los que están diciendo, a ver qué dijo el pastor, ya van a ver sus notas de hace 15 días, de qué anotaron qué es la generosidad. ¿Alguien lo anotó? Dar sin esperar retribución alguna, tratando de suplir las necesidades de otras personas. Eso es lo que es ser una persona generosa. ¿Okay? Y viene de una relación personal con Dios muy profunda. Ahora, cuando analizamos estos 3 versículos del 8 al 11, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No está hablando de abundancia de dinero, está hablando de la abundancia de ¿qué? De gracia. Esto es algo espiritual en primera instancia, aunque también la gracia se refleja en acciones y actitudes. Pero el primer concepto es algo espiritual. Es algo que tiene que ver con mi relación con Dios. Porque en otras ocasiones Pablo dice que si de gracia hemos recibido, de gracia demos. La salvación es un acto de ¿qué? De la gracia y la misericordia y la suficiencia de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos de gracia, ¿qué es? Un favor. ¿Qué es la gracia? ¿Un favor qué? No merecido, que hemos recibido. Un favor no merecido que hemos recibido. Entonces, cuando hablamos de que la generosidad de Dios abunda en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y aquí junta las dos cosas, junta la parte material, pero también junta la parte espiritual, porque dice todas las cosas, no solamente las del área material, sino también las del área inmaterial. Y algunos hermanos que hemos conocido a lo largo de la vida, que van madurando esto, se vuelven generosos en su persona y en su vida material. Algunos dan para que otros los vean. Algunos dan porque están convencidos de que es un proceso, es algo personal. Todos tenemos que aprender los dos procesos, el espiritual y el físico. No porque ya cumplimos a veces en dar la ofrenda, ya sentimos que tenemos ciertos derechos o concesiones. Tenemos que aprender a ser responsables con nuestras finanzas, con nuestro tiempo, con nuestras personas. Y esto en la vida cristiana regularmente se llama mayordomía. Mayordomía. Un mayordomo, estaba leyendo un poco de los mayordomos en la antigüedad. Hoy ya no hay mayordomo. Bueno, sí hay mayordomos, hay una cajita de chocolate oaxaqueño que se llama mayordomo, que es muy famoso. Pero ya no hay mayordomos como tal en la sociedad. Ya no hay grandes mansiones donde tenga un mayordomo. La persona que hace el rol de mayordomo es una persona que tiene toda la autoridad del señor de la casa o de los dueños de la casa o de la propiedad para disponer de todo, administrar de todo, pero también tiene la responsabilidad de entregar cuentas. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y ya lo voy a repetir a Peter Parker de esto. A grandes privilegios, grandes responsabilidades, ¿verdad? Muy bien. Sabemos que Dios abre puertas para las bendiciones, pero la generosidad, aquí al principio, la generosidad que viene de Dios en nuestros corazones no empobrece, sino enriquece en toda buena obra, sea material o sea espiritual. Así que cuando damos, Dios nos capacita. El dar es como un músculo. El dar es un músculo que se ejercita, es un músculo espiritual que cuando yo doy, tengo la capacidad de que al ser ejercitado puedo recibir más. ¿Puedo recibir más? ¿Para qué? ¿Para atesorar más? No, para dar más. Y es un principio que entre más doy, más
recibo siempre y cuando sigamos lo que Dios hace. Esto es muy diferente, y perdón que lo tenga que aclarar así, a lo mejor algunos venimos de esta corriente teológica de algunas iglesias de la prosperidad. Dale a Dios y entrégale a Dios para que Dios te multiplique y seas rico. Ya somos ricos, ya somos ricos. Dice que como los de Macedonia, aún en la pobreza, el cristiano sabe que es rico porque su vida, que iba a ir al infierno, ha sido comprada por precio. Ella tiene el cielo. La persona que sea pobre o sea rica ha puesto su fe en Jesucristo. Tiene riquezas. Y por eso hay que recordar nuestra ciudadanía, como dice las cartas de Efesios y de Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Ahora, versículos 12 al 14. ¿Cuál es el impacto de la generosidad? El principio 4 de estos 5 principios. El impacto de la generosidad, versículos 12 al 14, dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ahorita vamos a entrar más detalladamente a cada uno de estos principios. Pero ¿cuál es el resultado o el impacto de la generosidad? Primero, suple las necesidades de otros. Esto está enfocado en los demás. Primero, suple las necesidades de los santos, de nosotros. Yo soy parte de los santos, pero cuando yo doy, no me autoofrendo, no me autoministro. Es igual que con los dones espirituales. Los dones espirituales no nos los da Dios para autoedificarnos, sino para bendición de los santos, de la iglesia. También lo que produce este producto son abundantes acciones de gracias. Produce abundantes acciones de gracias. Y también fortalece la unidad y el amor entre los creyentes. Dice: y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, es una red de bendición, es un engranaje que produce unidad y amor entre los creyentes. Como dice el capítulo 8, ninguno tuvo más, ninguno tuvo menos. Es una forma de ayudarnos mutuamente. Y a menos que la iglesia entienda esto hoy día, la realidad es que vamos a seguir siendo en muchas iglesias, porque esa es la tristeza de observar hacia afuera el día de hoy, que las iglesias siguen siendo clasistas, que hay esta distinción. El anhelo del Señor está aquí, pero entre lo que se dice la palabra y lo que practica la iglesia hoy día, hay mucha diferencia. Mucha diferencia. No necesitamos ir a viajes misioneros a África o Asia, a las comunidades donde las edificaciones son de piso de tierra y de techito de palma. Hermanos, vayamos a las comunidades alrededor de la ciudad. Y cuando las iglesias, si las iglesias de la antigüedad, en el principio de la iglesia, sustentaron a la iglesia de Jerusalén, ¿por qué no debería de haber mayor unidad entre las iglesias hoy día? Algunos dicen: la iglesia es un sueño utópico, el que tú estás diciendo es algo irreal. ¿Y por qué no empiezan a dar pasos? Yo creo que las misiones y lo que hacemos con la promesa de fe crea un ambiente de esa unidad. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a que la iglesia avance y que la iglesia crezca y que se suplan las necesidades de siervos en otros lugares. Pero desafortunadamente muchas iglesias están pensando solo en ellos mismos. Que si el vecino es creyente, es otra iglesia, hay que cerrarse con sus propios. La ofrenda, la aplicación de estos versículos, la ofrenda no es solo ayuda material. La ofrenda tiene como fin la glorificación de Dios y la fortaleza de la comunidad en Cristo.
la verdadera koinonía. Una persona definía la koinonía, esta palabra en griego, que muchas veces lo describen como solamente el tiempo de cafecito en muchas iglesias. Vamos a tener koinonía y vamos a los tacos o vamos al café. No, la verdadera koinonía es que el que está frente o al lado de mí me importa tanto como me importa a Dios. Es una relación de vinculación entre Dios, nosotros y los demás. Y el último principio, el quinto principio, la gratitud suprema. Un versículo bien cortito. Y dice, gracias a Dios por su don inefable. Este es el cierre de esta sección, de este principio. Y el principio es que toda generosidad humana es solamente un reflejo. Cuando hay verdadera generosidad, sin codicia, sin avaricia, sin malas intenciones, sin, como dice el Señor Jesucristo, cuando des, no toques trompeta, todos estos principios que vemos en el Evangelio, la verdadera generosidad humana de origen espiritual es el reflejo del don de Dios inefable. ¿Cuál es ese don de Dios? Jesucristo. Él dio todo. Él dio todo. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para ofrendar? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Y eso tenemos que analizarlo, no porque lo esté predicando yo, sino porque lo dice la palabra. La generosidad cristiana, según lo que acabamos de ver en forma general, es planificada, es alegre, es abundante, es transformadora, es agradecida, produce gloria a Dios y trae alabanza y honra a Jesucristo. El dar no es solamente un acto económico, no es solamente dar como un acto económico, sino es un reflejo del Evangelio en la acción. El mayor ejemplo de generosidad es Dios mismo, que nos dio su vida. Quiero observar 10 palabras importantes de este pasaje. 10 palabras que, sí, creo que son 10, ¿verdad? Sí, 10 palabras que son importantes. Primero, en el versículo 1, el servicio a los santos. Este servicio a los santos o este ministerio viene en el versículo 1. En cuanto a la administración para los santos o servicio para los santos, depende de la versión que estés usando. ¿Cómo se le llama? En el griego hay una palabra que se llama diaconía. Esta administración, este servicio. ¿Has oído esa palabra en la iglesia? Viene del mismo origen que la palabra diácono. Es un servicio, la labor de un diácono o de diaconar es un servicio sagrado. Tanto como en el Nuevo Testamento, la elección de los 7 diáconos era servir las mesas. No tiene que ver solo con ayuda económica. De hecho, muchas veces se suplen las necesidades, como en el libro de los Hechos, de las viudas, tanto de los hebreos como de los gentiles, y había pleito en la iglesia, ¿verdad? Entonces, la verdadera diaconía, este servicio a los santos, es un servicio sagrado, no es solamente una ayuda material o económica. Y indica que dar es un ministerio o un servicio espiritual. No son meramente números, porcentajes de lo que tú recibes, de cuánto te quitan de impuestos, de cuánto tienes que darle correctamente a la iglesia. No, es una extensión de cuánto el que da ama a Cristo y cuánto ama a su familia en Cristo. Este servicio a los santos, porque es un ministerio, una diaconía hacia los santos. Así es que recordemos la próxima vez que ofrendemos, hermanos, que necesitamos recordar que estamos exaltando el nombre de Dios, porque estamos reflejando el amor a Cristo y el amor hacia nuestra familia en Cristo.
En el versículo 2 hay otra frase muy importante. Pues conozco vuestra buena voluntad. ¿Y qué es la buena voluntad? Es la palabra griega protimía o buena disposición. Dice, conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Era el orgullo de Pablo, un orgullo sano, es decir, me siento como padre espiritual de ustedes, muy complacido de que ustedes tengan esa pronta disposición, esa buena voluntad. Y significa precisamente eso, entusiasmo. El entusiasmo que debe de vivir cada persona que sabe que Cristo vive en su corazón. Buena voluntad es la misma expresión en español, no en griego, pero es la misma expresión en español que usaron los ángeles para referirse al nacimiento de Cristo. Buena voluntad para con los hombres. No hombres de buena voluntad, sino buena voluntad para con los hombres. ¿Okay? Es la disposición, la prontitud, la buena alegría o voluntad. Y Pablo reconoce que los corintios ya habían mostrado la disposición un año antes, pero no la habían llevado a cabo. Y me llama mucho la atención cómo en estos dos capítulos Pablo se extiende tanto y tan profundo de esto. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros, tal vez en nuestra vida cristiana, le hemos estado diciendo a Dios, Dios, yo quiero servirte, dame más tiempo. Y a veces cuando decimos dame más tiempo, es cuando más ocupados estamos. Dame un poco más de recursos, y es cuando se nos vienen más compromisos y más deudas. ¿Es esto un juego tenebroso de la vida? ¿O es un juego de Dios que juega con nuestras palabras? No. Yo creo que cuando vienen pruebas y hacemos promesas, tenemos que analizar de dónde vienen nuestras promesas y de dónde vienen las promesas de Dios. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Nuestras promesas tenemos que analizar si son de un corazón solamente emocionado o son de una profunda relación con Dios y de que planificamos darle a Dios. También esto tenemos que madurar, porque cuando no maduramos nos pasan cosas de las cuales después tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Entonces, tener una pronta disposición tiene que reflejar nuestra relación con Dios y disponernos a dar de lo que Dios nos ha dado. Y eso va a inspirar a otros creyentes, porque Pablo lo dice en el contexto del versículo, de los versículos 2 en adelante. Este ejemplo de disposición, de buena voluntad, era inspiración para los de allá de Macedonia. En los versículos 3 al 5, ahí vemos otra palabra: están preparados. ¿Ok? Dice, porque he enviado a los hermanos para que os gloriaran de vosotros, no sean vanos en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. ¿Qué significa la palabra preparados? La preparación es muy importante en cuanto a la ofrenda, para que la ofrenda tenga dos elementos que se nos describen más adelante: que sea genuina, que sea de verdadera bendición. Y la palabra bendición viene de una palabra muy interesante. Ustedes han oído el nombre de Eulogio. Aquí en la iglesia hay un hermano que se llama Eulogio, y he platicado con él de lo que significa ese nombre, porque es la palabra que aquí Pablo usa en el original. Eulogio o eulogia significa bendición. Bendición. Y contrasta con otra palabra, y no estelista, dice, y no como de exigencia o de avaricia. La avaricia es otra palabra que es totalmente contrastante a la bendición. La ofrenda de la que se habla aquí en 3 al 5 debe de ser fruto de la bendición y no de la obligación. ¿Alguna vez te has sentido obligado a ofrendar? Vale la pena platicar entre nosotros. Ha habido a lo largo de la historia de 43, casi 44 años de la Iglesia de Vida de las Flores, donde hermanos nos han dicho, hermanos, ¿por qué no cambiamos la forma de ofrendar?
¿Por qué no pasamos la charola? ¿Por qué no le entregamos sobres? ¿Por qué no pasamos persona por persona con ese palito y esa bolsita, el alfolío, como le llaman, hay varios nombres? ¿Por qué no le pasamos a cada quien? Yo conozco otros métodos. Hay gente en otro tipo de iglesias y de asociaciones religiosas que no tienes que molestarte en la reunión, ¿verdad? Que van a tu casa y llevan su lista de como el abonero y llegan, venimos por sus ofrendas y sus días. Si está gentil de entregarnos, aquí la esperamos. ¿Qué les parecería ese método más personalizado? ¿Se encuentra el señor uniforme? No está, ¿verdad? Y si está, entonces, ¿qué tal? Y uso mi nombre, hermanos, para que nadie se vaya a sentir aludido. Pero que tocaran en tu casa un timbre o interfón. ¿Cuál debe ser el método correcto? Yo creo que no hay métodos correctos ni incorrectos, pero sí hay intenciones correctas e incorrectas. Porque los hermanos que recaban ofrendas en otros lugares saben por qué lo hacen así, y Dios conoce los corazones. Eso no, por eso digo, yo creo que no hay métodos correctos o incorrectos, sino las intenciones del corazón. Los métodos son amorales, a menos que sea robándotelo o asaltándotelo cuando sales del banco que cobraste la quincena, eso sería inmoral. Pero el método es lo de menos. Tenemos que ser agradecidos, preparados como bendición y no como avaricia. No de obligación, dice los versículos 3 al 5. Dice, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hasta ahorita, lo que llevamos, ¿qué te ha hablado el Señor? Que tenemos que hacer reflexión. Hace rato que compartía mi petición de perdón y todo eso. La carne nos puede decir, ay, si no te hubiera tocado predicar ese tema, nunca hubieras hablado de esto. Pero Dios sabe por qué, y tiene uno que hablar de lo bueno y de lo malo también. Tiene uno que hablar de nuestra imperfección, porque lo vemos con los siervos de Dios en la Biblia, que se hablan las cosas como deben de ser. Porque si es para edificación, tiene uno que saber. Nos vamos a meter en un pasaje que es hermoso, hermanos, hermoso. Y no puede haber duda ni lugar a titubeos cuando hablamos de estos dos versículos que han sido tan limitadamente usados, tan mal interpretados y tan cortos en la exposición bíblica. Pero esto digo, versículo 6, el que siembra escasamente. ¿Sabes? Hay mucha gente que da miles de dólares o miles de pesos y está sembrando escasez. Porque esto es un principio del corazón. Esto es un principio de adoración. Hay gente que da mucho dinero. Es más, hay gente no cristiana que da dinero a los pobres, a Gaza, a un montón de lados, a la guerra en Ucrania, todo esto. Pero no tiene las verdaderas intenciones del corazón. Porque alguien que no conoce a Cristo no puede adorar a Dios. No puede adorar a Dios con sus ingresos. Sí, en el mundo se le conoce como altruista. Y hay gente muy altruista, que da la Cruz Roja, que da la UNICEF, se inscribió en ese comercial de apoya a un niño con 12 pesos mensuales o con 20 pesos mensuales y produce, gracias a Dios. Pero este es un principio espiritual superior a la ONU, a la UNICEF, a la Cruz Roja, a Gaza, al Teletón, a lo que tú gustes y mandes. Este es un principio de comunión con Dios. Por eso Dios, que conoce los corazones, sabe si tú siembras escasamente. Y no estamos hablando de la cantidad, estamos hablando de la intención del corazón. Sembramos escasamente y vamos a recoger escasamente, porque no habrá dinero que rinda cuando las intenciones del corazón vienen respaldadas por pecado
pecado, por codicia, por avaricia. La escasez siempre es escasez, aunque haya cantidades grandes de dinero. Proverbios está lleno de esto. No me voy a meter a Proverbios porque Proverbios da una enseñanza completa sobre las riquezas y el dinero impresionante. Salmos también nos dan una de esas enseñanzas de sabiduría, cuando los escritores de estos dos libros dicen: manténme del pan necesario, manténme del pan necesario, porque no sea que teniendo mucho o poco, porque vienen son las dos cosas, mantener el pan necesario, no sea que teniendo mucho me olvide de ti, o que teniendo poco reniegue de ti. ¿Dónde está la justa medida? Filipenses 4 también habla de esto. El contexto de Filipenses 4:13, muchas veces el otro día platicábamos en el miércoles de oración, usamos todo lo bueno de Cristo que me fortalece, y Pablo está hablando de dinero en este contexto. Está hablando de que ha aprendido a tener suficiencia como padecer escasez, a tener abundancia como padecer hambre y necesidad. He sido enseñado en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podría decirse que es un pasaje complementario de este pasaje de 2 de Corintios. La escasez refleja la mezquindad del corazón. La escasez, como dice Proverbios, empobrece. Hay gente que dice: yo no ofrendo nada porque no tengo. ¿Cuál es nuestra actitud al ofrendar? Dice: y el que siembra generosamente, ya había usado yo la referencia del Evangelio, de la viuda, que el Señor Jesús estaba ahí viendo el banco de los tributos, y la viuda puso todo lo que tenía. Dice: ustedes dan de lo que les sobra. Por eso hablo de la mezquindad. ¿Damos de lo que sobra o damos como la viuda? Damos de el corazón agradecido con Dios. Dios, ahí te va mi resto, todo. O busco la moneda más pequeña o el billete más pequeño y la cartera está gorda, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la intención de mi corazón? ¿Por qué? Porque aquí está el principio de la siembra y de la cosecha: la escasez y la abundancia. Por eso les digo, tiene mucho que ver, más que este asunto de la teología de la prosperidad, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y el versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, proponerlo, ser diligente, ser un buen mayordomo, ser intencional y no dar con tristeza. También esto tiene que ver con cómo la ofrenda me puede afectar en mis emociones. Y yo no lo estoy diciendo, lo dice Pablo. No des con tristeza, no seas visceral. Pero si vas a dar conforme a tus emociones, hazlo con alegría, ¿no? Hoy está de moda que hay que cuidar la salud mental, la vida emocional y todo eso. No lo hagas con tristeza. A veces que me siento triste porque cuando la oración del hermano Leo empezó pidiéndole al hermano César que orara por la ofrenda, la oración del hermano César me inspiró, me hizo sentir bien, me dieron ganas de ofrendar. Pero cuando fui a la cartera, ya me quitaron las ganas de ofrendar porque me dio tristeza. ¿Qué te guía a ti para ofrendar? ¿La oración del hermano César, la cartera o tu relación con Dios? Y perdón por usar tu ejemplo, tú oraste hoy por las ofrendas. No la cuestión de la generosidad de César, sino la oración que hizo César. ¿Qué nos inspira a ofrendar, hermanos? Porque el versículo dice: cada uno dé. No dice cada uno considere, dice cada uno dé. Es un mandato. Pero el dar es como se planea desde el interior del ser, desde la relación con Dios. Y no debe haber tristeza, ni por necesidad. Si hablamos de que Dios necesita nuestras ofrendas,
Es que si yo no doy, híjole, la iglesia no avanza. Cuidado, no demos por esa ni por otra interpretación de necesidad. Dios ama al que da con alegría. Alégrate, gózate. Gloria a Dios cuando tienes la oportunidad de hacer una transferencia, de ir a poner en un sobre, de ofrendar para un misionero, de ofrendar para un proyecto. Cuando tienes oportunidad de darle a Dios, gloríate en el Señor, gózate en el Señor, porque ahí vienen las bendiciones. Dios ama al dador alegre. ¿Saben que algunos de ustedes conocen en español la palabra hilarante? En español, hilarious. Hilarante es la misma palabra, a raíz de donde viene el nombre Hilario. Esa es la palabra en griego para una alegría extrema. La palabra, cuando dices es una risa hilarante, viene de la raíz griega hilaros, que significa alegre en extremo, que implica entusiasmo, gozo sobreabundante que desparrama. No es un asunto solo de dibujar una sonrisa en el rostro. Cuando damos con tristeza y por obligación, contradice la naturaleza de las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio, cuando alguien conoce a Cristo, es que hay fiesta en el cielo, y no con caras largas. Qué bueno, bienvenido al que aceptó a Cristo. No. Hay fiesta en el cielo cuando alguien se regocija, y es la misma expresión de las buenas nuevas del Evangelio cuando un alma se salva. Y es la misma actitud que deberíamos de tener cuando ofrendamos a Dios, con alegría extrema, con la palabra hilarante, una alegría desbordante. Eso lo dice el versículo 7, el que da con alegría, el dador alegre. Una sexta palabra, ¿ok? Todo lo suficiente en todo. La palabra suficiencia, autarquía, o contentamiento también se menciona en Filipenses. Contentamiento. Dios provee lo necesario para que el creyente pueda abundar en buenas obras. ¿Cuál es el resultado de una vida creciente en la ofrenda o en generosidad de tiempo, de persona, dedicárselo a otras personas? Es la abundancia, la suficiencia y el estar gozoso y contento con lo que Dios le da. Oye, es que este año 2025 que pasó fue el año más difícil que he tenido, pero fuiste más gozoso. ¿Creciste en el Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Porque a lo mejor tuviste las peores pruebas, pero tuviste el mayor crecimiento. Acuérdate de la prensa de las olivas. Cuando estamos en prueba, ¿qué dice Santiago? Es como esas aceitunas que son exprimidas en la prensa y sale el aceite virgen, extra virgen. Sale el fruto de la prueba, que es la paciencia. ¿Ok? Entonces, la siguiente palabra en el versículo 9, repartió y dio a los pobres. Esta es una cita del Salmo 112:9. ¿Alguien que nos lea Salmo 112:9? Por favor. Iba a decir a alguien que no se hace hacer, pero no. 112. El 9 dice: reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Esta es una cualidad de Dios. Dios es el que reparte y da a los pobres, y su justicia permanece para siempre, y su poder será exaltado en gloria. Versículo 10 dice: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Y este es el reflejo, dice el versículo 1 de Salmo 112: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Este es el reflejo del carácter de Dios en la persona, hombre o mujer, que se acerca a Él para identificarse con Él. El justo, según este pasaje del Salmo 112, es recordado por su generosidad. La ofrenda que se da correctamente, con las intenciones correctas y con la actitud correcta, conecta la práctica cristiana con el testimonio cristiano. Cuando tú practicas lo que Dios dice, tu testimonio va a ser notorio hacia los demás.
Cuando yo practico lo que Dios dice, mi testimonio va a ser de ánimo a otros, de iluminación a otros. Y dice el versículo 8, otra palabra que es muy importante, versículo 10, palabra número 8, Dios es el que provee semilla al que siembra. Esta es una metáfora, no hay una palabra específica en griego, pero esta metáfora muestra la capacidad de dar que proviene de Dios. Yo no doy porque yo soy bueno. El verdadero dar proviene de Dios, quien dio de sus recursos para que yo tenga frutos espirituales. Dios me da la salvación. Dios dio a Jesucristo. A través de Dios me dio el Espíritu Santo. Dios me da los dones. Dios me da la vida. Dios me da la fe. Dios me da todo. Entonces, esta es una ilustración de cómo Dios nos va dando. Y esto produce acciones de gracias. Nos produce acciones de gracias. Versículo 11 y 12, que es la novena frase o palabra, que dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Ya habíamos hablado de la liberalidad en la clase pasada o la predicación anterior hace 2 semanas. Dice, en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Los 2 pasajes menciona la palabra gratitud, acción de gracias. ¿Se acuerdan qué significa la cena del Señor en su original? Eucaristos. Y significa acción de gracias. La ofrenda no es solamente para suplir necesidades materiales, sino para producir adoración y gratitud en el corazón del cristiano. Si la ofrenda no está llegando a ese punto en nuestra vida espiritual, nos hace falta crecer en eso. Y todos estamos en diferentes niveles espirituales. Necesitamos recordar un proceso que es generosidad, produce provisión, la provisión produce gratitud, y entonces sí, la gratitud glorifica a Dios. En el tiempo del oscurantismo de la Iglesia Católica, el dinero era tomado en cuenta como un instrumento de manipulación terrible. Y había un cardenal o un obispo que iba cobrando conforme a la Santa Inquisición, a los abusos de la Iglesia romana, que decía, denle su dinero al Papa y al Rey, ¿verdad? Porque era una mezcla de contubernios. Tan pronto las monedas caigan en la caja, el sonido de las monedas caiga en la caja, así saldrán las almas del purgatorio, decía, ¿no? Qué triste que hasta esa parte llegó el oscurantismo desde entonces. Pero hoy día no estamos muy lejos, hermanos. El manejo de emociones, de sentimientos para que la gente dé en la iglesia de Dios se ha vuelto algo bien delicado. No voy a hablar mucho de eso, porque no quiero hablar de cosas que no sé, pero sí voy a hablar de lo que sí sé. Tengo amigos y tengo conocidos y familiares que han tenido experiencias muy tristes con la cuestión de las ofrendas en otras iglesias, en sus iglesias, y ya no están en ellas. 2 personas a quien amo mucho. Una de ellas se rompió su matrimonio. ¿Por qué? Porque ella y su esposa entregaron su casa y su coche así. Firmaron las escrituras de la casa y la factura del coche, porque el pastor había prometido, como dice aquí, que iban a recibir en abundancia más y más, y le entregaron así. Y ahorita tienen una demanda legal contra ese pastor, lo andan buscando en México. Y es muy triste, porque el nombre de Cristo es blasfemado. El dar debe de producir acciones de gracias, no pleitos legales. No debe producir pleitos entre hermanos, no debe de producir discordia, no debe de producir obras de la carne. El dar generosamente debe de producir provisión para el necesitado, debe de producir gratitud y debe de dar siempre alabanza y gloria a Dios.
Y ya vimos la última frase. Gracias a Dios por su don inefable. Siempre debe de traer una glorificación a Cristo. Pablo concluye este capítulo con la palabra indescriptible o inefable. Inefable, que es una palabra que no es capaz de expresarse con palabras. Anekdieketos o aniekdeketos es el mayor regalo que Cristo dio, darse a sí mismo como modelo y fuente de toda generosidad. La ofrenda de Cristo, traducida en nuestra vida espiritual cotidiana, es el reflejo de la provisión y del regalo de Dios supremo. Dios es el dador de toda generosidad y de todo recurso. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones para terminar? Dar es un ministerio, hermanos. Dar no es ayuda social, no es una asociación civil que se llame Todo por Ayudar, ¿verdad? O se pudiera llamar una asociación de ayuda humanitaria. No es ayuda social, es un acto espiritual que puede beneficiar a algunas personas socialmente hablando, pero es un acto espiritual. La actitud es importante y mucho más importante que la cantidad. La actitud es la alegría. La cantidad es el resultado de lo que yo hablo con Dios, ¿verdad? De cómo me pongo de acuerdo con el Señor. Pues yo tengo tanto este mes, y dice otra porción de la palabra, cada uno de vosotros dé según haya prosperado, según el Señor le haya dado. La generosidad dentro de estas conclusiones y aplicaciones produce frutos dobles. Suple lo que hace falta, pero también glorifica a Dios. Entonces hay doble bendición, porque la palabra bienaventurado es doblemente bendecido. Y Cristo es nuestro modelo máximo al ofrendar, porque Él se ofrendó a sí mismo. Cuando recordamos el Evangelio, dice Timoteo en las cartas que Pablo le escribió a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Cristo no lo hizo con oro ni plata ni piedras preciosas, lo hizo el Dios hombre, lo hizo con su propia vida. Por eso es un don inefable que no se puede describir con palabras. Que el Rey del universo haya tenido tanto amor y tanta misericordia por nosotros, pecadores, en un mundo caído, que se haya fijado en nosotros. Mi oración, hermanos, es que Dios cambie nuestra percepción de la ofrenda. En las cosas que estamos o estábamos correctas en nuestros pensamientos, que Dios las afirme, que Dios las fortalezca, que sigamos creciendo en generosidad. Pero en las cosas donde estábamos equivocados, que Dios las cambie, las ajuste, y que nosotros estemos dispuestos a ser transformados por Él. Que tengamos más y más valor por las cosas espirituales, más aprecio por lo espiritual, y que no amemos, como dice el apóstol Juan, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. El dinero es necesario, pero el orden de prioridad Jesús lo explicó muy claramente en Mateo 6. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás material, la comida, la bebida, el vestido, lo que sea, viene por añadidura. Son principios que los conocemos, pero necesitamos que seamos transformados, que sigamos siendo transformados. La transformación no se terminó en un momento que antes no daba ofrenda, ahora doy. Qué bueno, ese es el primer paso. Antes no lo hacían con esta intención, ahora puedo darlo con esta intención. Antes
mis limitaciones de razonamiento eran estas, ahora ya tengo más liberalidad para ofrendar. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso de transformación. Un discípulo está en transformación constante. Oremos. Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de descansar en ti, Señor, sobre este pasaje, sobre esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu cuidado, y rogamos que tu palabra, Señor, fluya en nuestro ser, en nuestro corazón, pero sobre todo que entendamos, como dice el apóstol Pablo, que el ser mayordomos, que el ser dadores, tiene que hacerse con alegría, con planeación, con entusiasmo, no como un acto emocional, sentimental o de presión, sino como una oportunidad que tenemos de crecer en nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu dedicación y cuidado para nosotros. Tú has dado todo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Señor. Pues damos gracias a Dios por esta porción. Vamos avanzando con 2 de Corintios. Y son pasajes impresionantes. La próxima semana estaremos entrando a 2 de Corintios capítulo 10. Estemos preparando nuestros corazones, ¿verdad? Muy bien, queremos dar la bienvenida, aprovechar dar la bienvenida a quien nos acompaña por primera vez. No por primera vez, pero creo que por aquí nos acompaña una familia que tenía tiempo que no veíamos por acá. Si gustan ponerse aquí y decirnos sus nombres, algunos de la iglesia no les conocen, personalmente sí les conozco. Si gustan. Jacqueline. Ajá, hermana Delia, cuñada de Eloy. Y viene esta. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Bienvenidos. Queremos gracias a Dios. ¿Alguien más que esté aquí por primera vez? ¿No? ¿Todos ya de casa? Gracias a Dios. Pues nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos con ustedes. Y ya somos de casa, nos damos cordialmente la bienvenida y nos bendecimos unos a otros. Mis hermanos, otra vez vamos a estar tomando para cuestiones de los avisos. Ya pusimos en el grupo de la iglesia, en los grupos de la iglesia, tanto de miércoles de oración como del grupo en general de la iglesia, las actividades regulares. Solamente queremos mencionar 2 cosas pertinentes para estarnos preparando. Las actividades regulares de la semana son las mismas, pero vienen 2 fechas para el siguiente mes. El primer sábado del mes ya estamos haciendo un calendario cíclico. Las hermanas están preparando para Café con Fe, el primer sábado del mes de febrero. Y para finales de febrero, principios de marzo, es un dato que tenemos por confirmar, es el asunto de la reunión de matrimonios. El tema que están llevando las mujeres en el Café con Fe es las reflexiones y los devocionales de Ansiosos por Nada de Max Lucado, y el tema de la reunión de matrimonios va a ser un tema sobre la comunicación, el perdón y las relaciones en la pareja. Vamos a ir otra vez regresando a los fundamentos en el matrimonio, y oren porque Dios abra puertas. Estamos planeando invitar a alguien de fuera que se dé la oportunidad de tener un orador externo, y les avisaremos con tiempo el costo de la cena y la fecha exacta. Estamos definiendo si es las últimas semanas de febrero o la primera de marzo. Y también un aviso, estamos poca asistencia hoy, pero para el mes de abril vienen los bautizos. Entonces, yo no sé si hay alguien aquí que no se haya bautizado. A favor de empezar a indicarnos si alguien se quiere bautizar o está pensando en bautizarse, para que nos informe. ¿Hay alguien de los que están presentes hoy que no se haya bautizado, que esté pensando en bautizarse? Hay algunas otras personas que no lo han expresado. Hay poca asistencia hoy, ¿no? Bueno, los avisos en forma general ya están ahí en el grupo de la iglesia en general, y se los vamos a enviar a los demás grupos el día de hoy. Vamos a
Vamos a ponernos de pie. Hermanos, también, gracias, hermano. Un servidor y mi esposa, Pati y yo, vamos a estar a partir del día de mañana en la tarde, pues vamos a tomar unos días de vacaciones desde el lunes al próximo domingo. Entonces, favor de orar por nosotros y que podamos tener un respiro como pareja, como matrimonio, y vamos a estar. No como familia, no nada más salimos Pati y yo. Pamela ya está trabajando, entonces ella tiene que seguir chambeando y ajá, sí. Ok, así es, gracias. Entonces vamos a buscar ahí en nuestra Biblia. Por favor, Hebreos 4. Hebreos 4. Es un pasaje que en estos días Dios ha hablado mucho tanto en el tiempo de oración como en el tiempo de personal, ¿verdad? En el tiempo de oración. ¿Y cuántos de ustedes creen que ya recibieron gracia suficiente? Porque a veces decimos, bueno, Dios es un Dios de gracia, ya me dio toda la gracia que necesitaba. ¿Y por qué este pasaje dice esto, verdad? Hebreos 4, del 14 al 16. Del 14 al 16, Hebreos 4. Y deje que la palabra de Dios le hable antes de despedirnos. Que el Señor bendiga su mente, sus oídos, al oír lo que Dios quiere hablar. Dice ahí la palabra de Dios, Hebreos 4, del 14 al 16. Leamos juntos, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retenamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entreguemos toda necesidad al Señor, llevemos nuestras cargas a Él y busquemos de su gracia y su misericordia. Que tengamos un excelente inicio de semana, que Dios nos bendiga, gozosos, doblemente gozosos, bendecidos, sonrientes, animados en medio de cualquier circunstancia. Que el Señor bendiga sus vidas, sus familias, oremos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de haber estado aquí reunidos en tu nombre. Rogamos que tú te manifiestes en cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque nos has traído aquí con tu bendición, nos has traído aquí con gozo y con la certeza de que tu palabra ha sido entregada en nuestros corazones. Y nuestra alabanza ha sido entregada delante de tu presencia, Señor, a través de las diferentes acciones que hacemos durante esta reunión. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, aproveche para saludarse y de decirse unos a otros. Que tengamos un excelente inicio de semana.